Vamos a hablar en el tema de funciones en la asignatura de cálculo diferencial. Para ello yo soy el físico Gustavo Montiel González, quien explicará lo que es una función. Bien, vamos a ver en esta pequeña presentación qué es una función. La definición de función nos dice que una función es un tipo de relación de correspondencia que existe entre dos variables, con la condición que a cada valor de la variable independiente, que se le va a llamar dominio, le corresponde un solo valor de la variable dependiente, que en este caso es el rango. Esa es la definición de función. Bien, una función tiene ciertas características. En este caso, las dos principales que ahorita mencionaremos son el dominio, que es un conjunto de valores que pueden asignarse a la variable independiente para los cuales la función existe o está definida. El rango son los valores que puede tomar la variable dependiente en una función, que estos pueden ser positivos, negativos, ceros de la función o intersección con el eje X, intersección con el eje Y, máximos y mínimos, concavidad, que puede ser hacia arriba o hacia abajo, asíntotas horizontales y verticales. Pues bien, eso lo podemos ejemplificar mejor para ver qué es el dominio y el rango de una función. Lo podemos observar en este ejemplo. Observemos, tenemos dos conjuntos. El conjunto del lado izquierdo, que le vamos a llamar que D, representar más bien con la letra D mayúscula, es el dominio, y es donde está, es el conjunto donde se dan las variables independientes, que son las que se le va a aplicar después la regla de correspondencia, que en este caso es la función, y al aplicar la función nos manda un punto del dominio a otro valor que le corresponde del rango, que en este caso son las variables, que es la variable dependiente, en este caso es Y, que toma el valor del punto aplicado a la función, que lo manda acá, y estos son los elementos para poder definir a una función. Pues bien, continuando con la presentación, decimos que una función se clasifica, vemos la clasificación de una función. En este caso tenemos funciones algebraica, que son las polinomiales, racional e irracional, y la trascendente, que son ahí entran las trigonométricas, la logarítmica y la exponencial. Bien, una función algebraica es aquella que puede expresarse como un número finito de sumas, diferencias, múltiplos, cocientes y radicales que contienen x, una variable, en este caso x, con un grado que lo da el exponente, en este caso n. Algunos ejemplos son como los que estamos observando aquí, una función, la suma de dos términos que tienen variables y constantes, tienen coeficientes y un número. En este caso sería dos binomios. Tenemos g de x, que son una diferencia, h de x un cociente y f de x una raíz, en este caso una raíz quinta. Estas son funciones algebraicas. Siguiendo con esto tenemos la función polinomial, que las funciones polinomiales tienen la siguiente notación, que es f de x igual a a sub índice n de x a la n más a sub índice n menos 1, x a la n menos 1, más así sucesivamente hasta a1 x a 1 más a0, con a n distinto de 0 y con coeficientes reales de grado n. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que son los AN son los coeficientes, que son números reales, y X es la variable, N indica el grado. Seguimos. Ahora, la función racional es aquella que puede escribirse como el cociente de dos polinomios de modo específico. Una función es racional si tiene esta forma. ¿Sí? Tenemos f de x igual a p de x entre q de x, donde q de x es distinto de 0. Y además p de x y q de x son polinomios. ¿Qué quiere decir que sea distinto de 0? Si x es igual a 0, tendríamos una división entre 0, un polinomio entre 0, y esa división sabemos que no existe. Toda división entre 0 no existe. Bien, ahora tenemos la función irracional. Las funciones irracionales son aquellas cuya expresión matemática f de x se representa un radical. En este caso f de x es igual a la raíz enésima de una función g de x, donde g de x es una función polinomial o racional. Si n es par, el radical está definido para g de x mayor o igual a 0. Ahora, una función trascendente tenemos que son todas aquellas funciones que, además de contener las operaciones aritméticas
básicas contienen las operaciones trigonométricas, logarítmicas y exponenciales. Por ejemplo, f de x igual a 2 seno de x más 4, g de x igual al logaritmo de x cuadrada más 1, h de x igual a 2 a la x más 1. Esas son las funciones trascendentales. Siguiendo con esto tenemos las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son importantes porque son periódicas o se repiten. Por lo tanto, estas modelan muchos procesos naturales periódicos. Los ángulos se miden en radianes o en grados, por lo que son adimensionales. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se ilustran los ángulos de dos triángulos cualquiera en grados y radianes. La de que este lado izquierdo es grados, tenemos el triángulo, y en radianes que están en pi cuartos, pi medios, raíz de 2, 1, 1. Lo único que se conserva es la longitud de los catetos y la hipotenusa, ¿sí? Como podemos observar, y los ángulos se pasan de grados, están en radianes. Continuando, seguimos ahora con la función exponencial. Las funciones exponenciales generalmente tienen la forma f de x igual a la x, donde a se le llama la base y es una constante, y x se le denomina exponente y es una variable. La definición de función exponencial exige que la base sea siempre positiva y diferente de 1. Bien. La función exponencial existe para cualquier valor de x. En todos los casos, la función pasa por un punto fijo, 0,1. Los valores de la función son siempre positivos para cualquier valor de x. La función siempre es creciente o decreciente para cualquier valor de x, dependiendo de los valores de la base a. La función es creciente si a es mayor que 1 y es decreciente si a es menor que 1. El eje x es una asíntota hacia la izquierda si a es mayor que 1 y hacia la derecha si a es menor que 1. ¿Sí? Esas son algunas de las características de la función exponencial. Continuamos. La función logarítmico tiene la forma y igual al logaritmo de base a con x, donde a se llama la base y es un número real positivo distinto de 1. La función logaritmo de base se define como la inversa de la función exponencial, es decir, el logaritmo de base a de un número x es el exponente al cual debe elevarse la base a para obtener el mismo número x, y se representa de esta forma: y igual al logaritmo de base a de x es sí, solo sí, si a la y es igual a x. Continuamos. Bien. Propiedades de la función logaritmo para a mayor que 1. 1 es que su dominio son todos los números reales positivos. 2, su rango son todos los números reales. 3, son continuas y crecientes en todo su dominio. 4, su gráfica siempre pasa por el punto 1,0 y a,1. La quinta es el eje y, es una asíntota vertical. 6, la función es negativa para valores de x menores que 1. 7, la función es positiva para valores de x mayores que 1. Bien, continuamos. Las propiedades de la función logaritmo para 0 menor que a menor que 1. 1, su dominio son todos los números reales positivos. 2, su rango son todos los números reales. 3, son continuas y decrecientes en todo su dominio. 4, su gráfica siempre pasa por el punto 1,0 y a,1. 5, el eje y es una asíntota vertical. 6, la función es negativa para valores de x mayores que 1. 7, la función es positiva para valores de x menores que 1. Bien, continuamos. Para aquí, terminando esto, tenemos unas conclusiones: que se presenta la definición de la función más usada en el curso de cálculo, así como el tipo de funciones más empleadas en el mismo curso. ¿Sí? En este caso, presentamos la definición de función más usada en el curso de cálculo, así como el tipo de funciones más empleadas. Ahora, esto es lo que terminamos en la presentación. Ahora, vamos a ver que algunas funciones las podemos graficar o representar sus gráficas mediante algún programa. En este caso vamos a usar matemática para ejemplificar algún tipo de funciones como las que acabamos de ver. ¿Sí? En este caso abrimos matemática, empezamos, observemos, tarda un poco para cargar, está algo pesado el programa. Iniciamos, vamos a ver, empezamos, tomamos notebook, que significa vamos a empezar con la primera. En este caso vamos a tomar una función sencilla. ¿Sí? La instrucción o el comando para escribir o pedir que nos grafiquen la función, en este caso es plot
que se inicia con la letra mayúscula, entre corchetes, y escribimos la función que queremos. En este caso vamos a tomar la de la raíz, square, corchete, y ponemos, no sé qué les parece, x al cuadrado más 9, se cierra el corchete, coma, y tenemos que agregar el intervalo de donde queremos. En este caso se ponen llavecitas, ponemos x que vaya del intervalo. Si observamos, x cuadrada está más, todo sería, podemos ponerla de, tomemos de menos 3, 3. Cerramos las llavecitas, nos hace falta un corchete, damos shift enter y sale nuestra gráfica de esta forma, como podemos ver. Bien, eso es una forma de usar este tipo de programa para poder graficar o ejemplificar las funciones. Ya en otra ocasión tendremos más tiempo para enfocarnos en cómo graficar en este tipo de programas. En este caso, por ahora, solo como mencionamos o vimos en la presentación, explicamos lo que era la definición de función más usada para el curso, así como el tipo de funciones más empleadas en el mismo curso, en el curso. Ahora, este solo fue un ejemplo. Para la siguiente ejemplificaremos más. Eso sería todo por la presentación, además de anexarles la bibliografía que pueden consultar para seguir aprendiendo lo que es funciones. En este caso, aquí está la bibliografía, son 5 libros de cálculo donde ustedes pueden encontrar encontrar la definición de funciones, más ejemplos, y en algunos hasta traen cómo graficar, ya sea en matemática o en GeoGebra, algún otro tipo de software, MATLAB. Tal vez en otro video en otra ocasión estaremos más enfocándonos un poco en ese tipo para que podamos graficar. Bien, de mi parte sería todo. Hasta luego y que tengan un bonito día.